Hola, buen día. Soy Nancy Mendoza López, estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Y el día de hoy, mediante este video, presento mi proyecto de investigación titulado La importancia de la neuroeducación para el logro de los aprendizajes en estudiantes de tercer grado de primaria en el ciclo escolar 2022-2023. Asesorada por el Dr. Rigoberto Flores López, trabajando la materia de Seminario de Investigación 3. Mi proyecto se conforma de 4 capítulos. El capítulo 1, Fundamentación de la investigación. Capítulo 2, Marco teórico. Capítulo 3, Metodología. Capítulo 4, Resultados, conclusiones y recomendaciones. Ahora bien, iniciaremos con el capítulo 1. Se presenta la fundamentación de la investigación y, primeramente, tenemos el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. El planteamiento del problema. Derivado de la pandemia por COVID-19, dentro de las escuelas a nivel nacional se ha presentado rezago y deserción escolar. Algunos niños tomaron sus clases en modalidad a distancia, por medio de la televisión o a través de clases en línea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes abandonaron la escuela. De esos 5.2 millones, 3 millones pertenecen a educación básica. Durante el presente ciclo escolar 2022-2023 se retomaron obligatoriamente las clases presenciales y la mayoría de los estudiantes que dejaron de estudiar durante la pandemia se reinsertan nuevamente, pero presentan rezago y no han logrado consolidar los aprendizajes fundamentales que se requieren para el tercer grado de primaria y para continuar con su educación, por lo que es indispensable conocer y aplicar estrategias que les motiven a seguir aprendiendo. Es necesario conocer herramientas, métodos y estrategias para motivar a los estudiantes a aprender. Es difícil que el docente pueda competir contra los ordenadores, los videojuegos, los teléfonos celulares, entre muchas otras cosas que están a la orden del día, porque fueron los distractores de los alumnos durante cerca de 2 años en los que estuvieron resguardados en casa. El desinterés, bajo rendimiento y no alcanzar el logro de los aprendizajes hace considerar y afrontar estas situaciones de distintas maneras a los profesores. Algunos consideran que lo anterior se debe a la poca o nula motivación en casa por parte de los padres de familia o tutores. Algunos otros profesores se preguntan qué pueden hacer para que los estudiantes realmente aprendan y esos aprendizajes sean significativos para el alumno a lo largo de su vida. A continuación cito las preguntas de investigación. Número 1. ¿Qué importancia tiene que los docentes conozcan el funcionamiento del cerebro para el logro de los aprendizajes en estudiantes de tercer grado de primaria? Número 2. ¿Cuál es el grado de correlación entre el cerebro y el logro de los aprendizajes de los alumnos de tercer grado? Y número 3. ¿Qué estrategias neurodidácticas permitirán al estudiante consolidar los aprendizajes fundamentales requeridos para seguir aprendiendo? A continuación, presento la justificación. Uno de los órganos más importantes del cuerpo humano es el cerebro. De él se desprenden las habilidades emocionales, físicas, sociales, espirituales y sobre todo cognitivas. Por lo anterior, el docente debe conocer el funcionamiento del cerebro, sus funciones y áreas principales para que posteriormente pueda comprender cómo se aprende, registra y procesa la información, lo que facilitará el aprendizaje en el aula. Actualmente existen nuevos aportes de la neuroeducación acerca de cómo procesa el cerebro los conocimientos, de qué manera aprendemos,
¿Cómo puede el docente aplicar estrategias significativas que permitirán al estudiante mantenerse motivado para continuar aprendiendo? Por lo tanto, es indispensable que el docente conozca esos aspectos para utilizarlos en el aula con los alumnos. El proceso del aprendizaje está relacionado directamente con las conexiones sinápticas. Mientras más conexiones sinápticas hay entre las neuronas, se incrementa el aprendizaje. También las emociones inciden en el aprendizaje porque desencadenan cambios químicos en el cerebro. De ahí la importancia que tiene que los docentes conozcan cómo aprenden sus alumnos. El docente neuroeducador que conoce estrategias neurodidácticas para estimular al cerebro de los estudiantes para que se liberen sustancias como la dopamina, serotonina y endorfinas, que permitirán que la transmisión de la información y mensajes se pueda llevar a cabo con mayor rapidez y facilidad. No es únicamente exponer la clase y esperar que todos los estudiantes aprendan y comprendan lo mismo, sino crear ambientes de aprendizaje aptos para todos los alumnos dentro del aula, en donde todos aprenden de manera distinta, pero al final del día todos aprenden. El docente tiene la responsabilidad de que todos sus estudiantes aprendan, que ninguno se quede atrás por rezago o deserción escolar. Para ello es importante conocer cómo aprende el cerebro, qué estrategias optimizan su funcionamiento, de qué manera se puede motivar al alumno a aprender y qué situaciones limitan el aprendizaje. Dentro de un aula de clases, todos los alumnos son completamente distintos, de la misma manera como es diferente su forma de aprender, pero sí existe un conocimiento de cuáles son los elementos del entorno que permiten mejorar o que perjudicarán el aprendizaje. Se pueden utilizar diversas estrategias basadas en la neuroeducación, haciendo a un lado la enseñanza tradicional. La educación en México requiere una reestructuración total y profunda ante la enorme avalancha tecnológica que acapara la atención de los estudiantes. Se necesitan docentes comprometidos con su práctica educativa, interesados en que sus alumnos aprendan, implementando estrategias innovadoras que faciliten al alumno la adquisición de aprendizajes significativos, útiles para la vida. A continuación, muestro los objetivos. Primeramente, el objetivo general pretende analizar la importancia de que los docentes conozcan sobre el funcionamiento del cerebro para el logro de los aprendizajes. Si es destacable la importancia del cerebro en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debiera ser completamente normal tomarle en cuenta en la educación dentro de las aulas, teniendo un conocimiento vasto de la neurodidáctica, para obtener mejores resultados a nivel cognitivo, pero también emocional, con un aprendizaje durante toda la vida. Los objetivos específicos son distinguir las estrategias y actividades útiles para la estimulación del cerebro de los estudiantes de tercer grado de primaria, así como detectar las estrategias neurodidácticas que han sido significativas en el grupo de tercer grado para continuar aplicándolas. En el capítulo segundo se presenta el marco teórico. A continuación se presentan los autores y fuentes que forman la base de la que se sustenta la presente investigación. Cada docente tiene la enorme responsabilidad acorde a su función en el aula. Es el encargado de facilitar el aprendizaje y representa un reto presentarse cada día frente a sus estudiantes, completamente distintos, y dar una clase. Si bien hay diversos materiales para planear y evaluar, no es suficiente si no se tiene un vasto conocimiento del órgano encargado del aprendizaje, de cómo aprendemos, de la manera eficaz en la que los estudiantes obtendrán y aplicarán los aprendizajes necesarios para su vida en sociedad. Y aquí presentamos al autor Francisco Mora. Él menciona que la neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. Es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, integrarlos con la psicología, la sociología y la medicina, en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes como
enseñar mejor en los profesores. El docente tiene como finalidad enseñar y que sus alumnos aprendan de una manera diferente, nueva, creativa y significativa para potenciar la memoria y los procesos de aprendizaje. La neuroeducación permite al docente extraer conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro al momento de aprender. La neuroeducación en el aula permite la mejora en la preparación del docente, encontrando vías para la aplicación de conocimientos en los procesos cerebrales a fin de facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante a través de nuevos mecanismos, medios y estrategias que se basan y fortalecen en la neurociencia. De acuerdo con Carlota Briones, la neurodidáctica define estrategias con base en cómo el cerebro aprende y qué estimula su desarrollo en el ámbito escolar. La misión de la neurodidáctica es orientar los conocimientos neurobiológicos hacia la didáctica y aplicarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De ahí deriva la importancia que el docente debe tener buena formación en neurociencia para conocer cómo el cerebro atiende, memoriza y soluciona problemas para aplicarlo en el ámbito pedagógico. El docente que desea que sus alumnos aprendan mediante el diseño de estrategias y metodologías educativas innovadoras deberá primeramente conocer cómo funcionan los circuitos neuronales de sus estudiantes, comprendiendo cómo es que el cerebro aprende, de qué manera puede motivarlos, emocionarlos e incentivarlos a aprender. Según Lucas Raspal, si el cerebro se modela en función de las experiencias que vive y el corazón de las experiencias son las emociones, entonces estas terminan siendo las protagonistas de sus fenómenos plásticos. De ahí que la emoción y la cognición son inseparables. No deben ser desvinculados porque se apoyan el uno al otro. Nuestro cerebro emocional y racional trabajan juntos. Es como las vías del tren. Deben ir en paralelo para que la misión del aprendizaje se culmine y pueda llevarse a cabo de una manera adecuada. Las emociones influyen fuertemente en el aprendizaje. Cada docente debe entender, analizar y comprender que dentro de un aula de clase, por ejemplo, 35 alumnos, cada uno de los cerebros de dichos estudiantes es irrepetible, único e individual, debido a que han vivido experiencias distintas y diversas, así como sentimientos y emociones, vivencias y factores ambientales, así como entornos que les han modelado y dado forma, lo que ha permitido que existan diversas construcciones a nivel cerebral. El capítulo 3 presentamos la metodología, el paradigma, tipo o nivel de investigación, población y muestra, los sujetos e instrumentos, métodos de análisis de la información. El paradigma de la investigación del presente trabajo fue diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo, debido a que es el que mejor se adapta a las necesidades y características de la investigación. Se trabaja un paradigma cualitativo, dado que se orienta a profundizar casos específicos, no a generalizar. Su preocupación no es medir, sino cualificar y describir el fenómeno social, objeto de estudio a partir de rasgos determinados. El enfoque cualitativo recolecta la información sin la necesidad de que exista una medición numérica para descubrir o afinar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación. La presente investigación busca cualificar, describir, examinar las diversas realidades subjetivas, así como recolectar información sin una medición numérica, ni una técnica de recolección estandarizada, que no generaliza los resultados y pretende una interpretación de los resultados enriquecida mediante la consideración de cada persona desde su individualidad. Ahora bien, el tipo de investigación que se trabajó es la investigación descriptiva, que busca detallar propiedades y características de un fenómeno que se somete a análisis, recolectando información para describir detalladamente lo que se investiga, buscando medir aspectos en un momento específico de tiempo. En la presente investigación se buscó detallar características y propiedades de la neuroeducación aplicada en el aula, recolectando información para la descripción detallada de los fenómenos que intervienen. La población, sujetos, muestra y muestreo.
La población es la Escuela Dr. Gustavo Vaz Prada, conformada por 200 alumnos de los grupos de primero a sexto grado, con 12 docentes frente a grupo y una directora. La muestra estará conformada por 2 docentes y 5 alumnos, 2 niños y 3 niñas de 8 y 9 años. El muestreo que se utilizó es un muestreo no probabilístico en la modalidad de conveniencia o intencional, en el que se selecciona una muestra de la población de manera conveniente, ya que resulta más sencillo analizar por proximidad geográfica y están fácilmente disponibles. Hay facilidad en la selección de la muestra, aunado a que es un método sencillo, económico y rápido para recolectar datos en el que la selección de los elementos se deja al entrevistador. Los instrumentos para la recolección de datos fueron entrevista a docentes y grupo focal. En el capítulo 4 se plantean los resultados, conclusiones y recomendaciones. Resultados. Se dio respuesta a todas las preguntas de investigación y se recalca que todo docente debe conocer el funcionamiento del cerebro, así como la importancia de las estrategias neurodidácticas en el aula. Conclusiones. En este trabajo de investigación se analizó la importancia que los docentes conozcan sobre el funcionamiento del cerebro para el logro de los aprendizajes, con la finalidad de saber si es destacable la importancia del proceso en el conocimiento del cerebro para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, por lo que debe ser completamente normal tomarla en cuenta en la educación dentro de las aulas, teniendo un conocimiento vasto de la neuroeducación para obtener mejores resultados a nivel cognitivo, pero también emocional, con un aprendizaje durante toda la vida. Cuando interviene la neurodidáctica hay un disfrute en el aprendizaje. Se puede generar un ambiente adecuado para el aprendizaje que involucre la educación artística, los organizadores gráficos para una mejor comprensión de los temas, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y la motivación. Se logró dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación, concluyendo que todo docente que pretende enseñar debe conocer el funcionamiento del órgano encargado del aprendizaje, el cerebro. Y existe una correlación muy marcada entre el cerebro y el logro de los aprendizajes. El cerebro humano está en constante cambio debido a los aprendizajes obtenidos. Es importante la aplicación de estrategias neurodidácticas dentro del aula para que exista un aprendizaje significativo que trascienda del salón de clase y acompañe al estudiante a lo largo de toda su vida. Ahora bien, lo más relevante del objeto de estudio fue analizar y descubrir la importancia que tiene para el docente conocer cómo funciona el cerebro y qué estrategias neurodidácticas tienen mayor impacto para el logro de los aprendizajes en los estudiantes. También fue muy enriquecedor escuchar a los estudiantes referirse a lo que más les agrada y cómo son capaces de detectar lo que más les funciona para aprender. En cuanto a las recomendaciones, de acuerdo con el paradigma seleccionado que fue cualitativo, sería interesante hacer una investigación ahora con el enfoque cuantitativo para obtener datos duros y sólidos que se dediquen a la obtención de resultados más objetivos para comparar con lo cualitativo. Ya se trabajó a fin de generar resultados mayormente fortalecidos. En cuanto a la población, se aplicó una entrevista a 2 docentes y un grupo de enfoque con 5 alumnos. Se recomienda ampliar la muestra para que al momento de hacer el análisis se puedan nutrir aún más los resultados. Desde el punto de vista académico, podemos decir que dado que en la muestra participaron únicamente docentes, se recomendaría que en una futura investigación el grupo de enfoque o entrevista sea constituido por docentes, padres de familia, estudiantes y directivos de la escuela. Agradezco enormemente la atención prestada a esta presentación. Muchas gracias.